que está hoy por aquí. Venga para acá. Agendaldia.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live. Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agendaldia.net, la noticia en sus manos. La libertad de irse de un supuesto trabajo, eso no es trabajo. Si usted en un supuesto trabajo usted está endeudado con su jefe o contratante, obviamente eso no es un trabajo. Y si usted lo golpean y lo coaccionan, mucho menos eso no es trabajo, es una clara condición de explotación. Ahora bien, en el caso específico de América Latina, según la investigadora Alicia Moncada, una investigadora que además es indígena, es huayú, es colombo-venezolana, ella afirma que el desplazamiento de los pueblos indígenas y la pérdida de sus economías está favoreciendo e incrementando los procesos de explotación sexual de las niñas y mujeres indígenas. Al respecto también la investigadora Astrid Ulloa afirma que esta explotación, por supuesto, se magnifica en el caso de las niñas y mujeres racializadas o afrodescendientes indígenas y que en muchos de estos casos esta explotación se realiza con anuencia de sus familiares, principalmente padres, hermanos, esposos, quienes, digamos, se ven en medio de dos situaciones. Algunos de ellos son amenazados tanto por estas mafias que se instalan en estos sectores, sean en situaciones de conflicto armado o situaciones de explotación minera, pero también hay algunos casos en los que ellos reciben dinero por la comercialización y la explotación de los cuerpos de las mujeres o simplemente que son vendidas por sus propios familiares. Y como ya les mencionaba al inicio, casi siempre por estos hombres vinculados a los entornos más cercanos y que deberían proteger y garantizar los derechos de las mujeres. Situación que además, hay que mencionarlo, se da bajo la anuencia y complicidad también de los cuerpos de seguridad, de políticos y de empresarios. Es algo que sigue creciendo en nuestra región. Ahora bien, algunos de ustedes dirán que, bueno, no todas las situaciones de explotación se dan en estos casos específicos, que no todas las mujeres en situación de prostitución se encuentran en estos niveles de vulnerabilidad extrema, que no todas están en situación de migración o en situación de calle o son adictas o se encuentran en entornos mineros, por ejemplo. Sin embargo, esto puede explicarse como una consecuencia de los procesos de socialización a los que hemos sido sometidas y en el cual las mujeres se nos impone o se nos socializa la imagen del cuerpo como una mercancía. Las mujeres, independientemente de su condición social, de su nivel académico, si siguen siendo socializadas desde la idea de que el cuerpo es una mercancía, seguirá siendo, digamos, expuestas a estas formas de explotación. Ahora bien, con independencia de los niveles diferenciados sí, que pueden ocurrir ante estas situaciones de explotación, los niveles de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres, la realidad es que todas, con independencia de las modalidades a través de las cuales hayan llegado a esta forma de explotación, se encuentran expuestas a múltiples y repetidas y sistemáticas formas de violencia y vulnerabilidad. Entre ellas la violencia física, en los espacios públicos por parte a través o mediante particulares, la violencia por parte de los proxenetas, agresiones, violaciones y asesinatos por particulares, por proxenetas, incluso por cuerpos de seguridad. Se enfrentan al cautiverio, a la rotación a través de los prostíbulos, a lo que ellos llaman además cambio helénico, ¿no? O sea, en la medida en que presentan, sobre todo niñas y mientras más jóvenes, más además las ofertan de manera más costosa en el mercado de comercialización de los cuerpos. Son obligadas, por supuesto, a la recepción de prostituyentes en estado de inconsciencia. También las mujeres en situación de explotación sexual se enfrentan a la muerte por sobredosis, por las drogas que son obligadas a consumir, infecciones de transmisión sexual y, por supuesto, también el feminicidio. Por ejemplo, en el caso de Argentina, a través de la información, es el único país que hasta el momento
en su información o en sus registros sobre feminicidio, ha incorporado recientemente, desde el año 2017, la variable de situación de prostitución. Y de las víctimas registradas durante los años 2017 y 2018, se identificó que el 4.7% de estas mujeres víctimas de femicidio en Argentina se encontraban en situación de prostitución. Ahora bien, en el caso específico de Venezuela, que es el tema que nos convoca el día de hoy, por supuesto, existe un escenario que, como ya se ha comentado aquí, pero que como venezolana les puedo comentar un poco más amplio, esta situación de crisis y de vulnerabilidad política, económica, social, que además ha ido incrementándose de forma exponencial en los últimos años, por supuesto ha profundizado las situaciones de violencia y vulnerabilidad que ya existían y que las ha magnificado. En un contexto con una hiperinflación sin precedentes, en un escenario de escasez de alimentos y medicinas, en un escenario donde la canasta básica alimentaria se vuelve absolutamente inaccesible para la población, de pérdida del empleo porque han cerrado empresas y cualquier tipo de actividad económica, de abandono del empleo por parte de las personas porque no tienen ni siquiera, o sea, el salario no cubre ni siquiera el traslado al trabajo. Entonces, ¿quién va a ir a trabajar si el salario no te alcanza ni para costearte el pasaje? Esa es la realidad. Por supuesto, la pauperización de las condiciones de vida, la precarización de los servicios públicos, aquí hablamos de electricidad, agua potable, gas, transporte, salud, entre otras. Por supuesto que todos estos elementos, y que seguramente estoy dejando muchos por fuera, ha profundizado esta situación de vulnerabilidad en las mujeres. Toda la población venezolana las enfrenta, pero entre ellos, con mayor énfasis y de forma más grave, las niñas y mujeres venezolanas. Que estoy por aquí. Venga para acá. Agendaldía.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live. Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agendaldía.net, la noticia en sus manos.